Pueden abrir sus Biblias conmigo, por favor, en Hechos capítulo 2. Tengo Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, por favor. Y mientras lo tengan, vamos a orar. Padre Celestial, te amamos. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias porque tú has sido fiel, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fuerza, tu esperanza, Señor. Señor, gracias por el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra divina, Señor. Señor, yo oro esta mañana que tú abras nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y que tú puedas ayudarnos a entender tu palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón para compartir en tu iglesia, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando lo tengan, digan un amén. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Versículo 2. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta refuga de viento y llegó en toda la casa donde estaban reunidos. Se les apareció entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre todos ellos. Todos fueron llenados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Vamos a brincar hasta el 14 hasta el 21, por favor. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo en voz en cuyo: compatriotas, judíos y todos los que están aquí en Jerusalén, déjenme explicarles lo que está sucediendo. Presten atención lo que les voy a decir. Estos hombres no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son a las 9 de la mañana. En realidad lo que ha pasado es lo que el profeta Joel comentó. Versículo 17. Sucedería que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, y tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Me brinqué una línea, perdón. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, y tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré mis prodigios: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande, esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Gloria a Dios. Este mensaje es algo específico que Dios ha puesto en mi corazón. Yo he ido a varias iglesias. Viendo tanto niño aquí me da mucha, tengo mi bebé, mi esposa está allá atrás, mi bebé tiene un mes, vamos a celebrar 5 años de la próxima semana de matrimonio, y ha sido una jornada tan especial. He aprendido nuevas cosas como padre. Pero este mensaje que Dios me ha puesto, es un mensaje directo a la iglesia. Es un mensaje donde la mayoría de nosotros, como pentecostales, iglesias, las asambleas de Dios, formamos nuestra teología, nuestra fuerza y muchas veces hasta nuestra filosofía, el día del pentecostalismo. Este versículo habla sobre el bautismo del Espíritu Santo, los últimos días, el derramamiento del Espíritu Santo, y sobre 3 generaciones, y sobre el enfoque de profetizar. Y toca un poco de las señales de los últimos días. Estoy yendo a cada iglesia recordándoles a ustedes que Jesús viene muy pronto. Y en realidad me entristece a veces ir a las iglesias y reconocer que a veces ese enfoque se ha perdido. Y vivimos nuestras vidas como que si tenemos el control o sabemos el día y la hora. La hermana comentó anteriormente que Jesús puede venir ahorita en un cerrar de ojos. Boom, boom, boom. Los tiempos están cambiando, las señales se están viendo.
Jesús tomó un poco de su tiempo explicando eso en Mateo capítulo 24 y vamos a verlo en un minuto, pero quería compartir algo. Estamos en los últimos tiempos, iglesia. Ha aumentado más y más los rumores de guerra contra países por razones religiosas, por radicales. Hemos visto ideas diabólicas sobre una nación u otra nación, muchos cambios en el clima, hay terremotos, hemos visto el cambio en el calor que sentimos, hemos visto tantas señales cuando vemos las noticias. La arena política, no sabemos cuáles líderes podemos escoger, muchos de ellos que están corriendo están muy, muy, muy lejos de Dios. No tienen el corazón ni el temor de Dios en su corazón. Y lo más peor que yo he visto es que se han levantado falsos profetas, maestros, que han dañado la imagen de la iglesia y por resultado la iglesia ha perdido la influencia en nuestro país. Es por cual cuando se levanta un movimiento, un predicador, un joven, una dama, un anciano y habla y tiene palabra profética, no es llevada en serio como antes. Cuando había el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras iglesias pentecostales, de las asambleas de Dios, eso era lo que movía a la iglesia, el poder del Espíritu Santo. Pero como vemos en Hechos, hubo un derramamiento, hubo 120 hombres pidiendo, esperando la promesa de Jesús. En Hechos capítulo 1 vemos que Jesús descendió al cielo. Hechos capítulo 2 viene la promesa de Jesús, que es el bautismo del Espíritu Santo. Muchos no pudieron entender, y por eso Pedro tuvo que salir y explicar, no estamos borrachos, solamente son las 9 de la mañana, calmados. Un poco de gracia ahí. Explicó que esto era palabra profética, que tenía que pasar, y empezó, y dice una frase, dice que Dios va a derramar su Espíritu. Si lo leemos una vez más en Hechos capítulo 2, versículo 14, vamos a enfocarnos en el 17. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes, los que tienen hijos, van a profetizar. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Son 3 generaciones trabajando junto en los últimos días. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en los últimos días? Podemos ver en las noticias. Una persona sabia puede levantarse en la mañana, leer la Biblia y ver el periódico y ver las señales están más y más y más vivas. Se están cumpliendo las promesas. Si vamos a Mateo 24, si van conmigo por favor, podemos ver un poco de ello. Estamos viviendo en los últimos días y todas estas cosas están sucediendo. Este país, que Dios tenga misericordia de ello. Como iglesia pentecostal que somos, es muy importante entender dónde estamos en todo esto. Es importante entender y ser recordados del propósito de la iglesia en tiempos como hoy. Tenemos que ser recordados que tenemos un papel, un patrón específico como en estos tiempos. El versículo Hechos capítulo 2 que acabamos de leer, son versículos, son las fundamentales enseñanzas de nuestra iglesia que actualmente nos ha dado la teología y la fuerza y la esperanza. Una vez más, nos ha dado la teología, las fuerzas y la esperanza de marchar hacia adelante. Son las claves, son las herramientas que uno usa como iglesia. Si una iglesia no es llena del Espíritu Santo, no va a poder sobrevivir en estos tiempos. Es por cual Dios habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo específicamente en estos tiempos. Mateo capítulo 24, si lo podemos leer, y dispensa mi español, no es muy bueno, estoy tratando de leer en español. Pero hay una historia donde Jesús empieza a tener una revelación y empieza a dar una descripción de lo que pueda suceder en los últimos días. Mateo 24,
1 al 14 dice, Jesús salió del templo y mientras caminaba acercaron los discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo esto será derribado. Más tarde, Jesús, sentado en el monte de Olivos, cuando llegaron los discípulos, le preguntaron en privado, ¿cuándo será eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Versículo 4, tengan cuidado, les dice Jesús, tengan cuidado que nadie les engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo. Engañarán a muchos, ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren que no alarmarse. Esto es necesario de suceder, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas las partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los integrarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre, en cual tiempo muchos serán apartados de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que enseñarán muchos a muchos. Ahora, habrá tanta maldad que el amor de muchos enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces aquí vemos una historia donde Jesús da una descripción. And I know I only have 17 more minutes, so I'm going to try not to turn into a lecture. No quiero hacerlo una lección. Pero Jesús tiene una visión. Está en el templo. Está con los discípulos en esta historia. Y este es en los evangelios donde Jesús nos da una descripción de las señales de los últimos días. Y en esta parte parece que como que Jesús estaba sentado o quizás como que se estaba yendo y se sentó, y uno de los discípulos, ¿qué pasó, Jesús? What's going on? Me imagino que Jesús tuvo una visión. Dice que se empezó a retirar del templo. Posiblemente él pudo tener una visión del futuro de la iglesia y comenzó su respuesta con: no quedaría piedra sobre piedra en esta iglesia, en este templo. Y de hecho, el gran general Tito del ejército de Roma, en agosto 10 del año 70 AD, destruyó el templo. Y muchos dicen que esto puede ser una referencia a eso, pero en realidad yo, después de ver toda la historia, vio el futuro de la iglesia y empezó a hablar sobre las señales de los últimos de los días. Viendo esto, Jesús nunca en realidad tuvo una buena experiencia en el templo. Él entendió lo difícil que es manejar una iglesia y las corrupciones que pueden crecer en ella. Por ejemplo, 5 referencias de Jesús en la iglesia. Número 1, Lucas 12, 41, no lo vamos a leer, pero es Jesús a la edad de 12 años. Él se encuentra en el templo hablando con los expertos de la ley, los fariseos y los saduceos. Y una referencia dice que Jesús empieza a exhortarlos y a corregirlos. Un grupo probablemente como religiosos. Número 2, Mateo 21, 13. Jesús entra al templo y corre a todos los fariseos y los saduceos y les llama ladrones. Quizás un grupo de ventajosos. Número 3, Lucas 21. Jesús le da la espalda al templo porque ve la hipocresía de la gente y ve que hay fanatismo y hay vanidad. Mateo 24, Jesús ve la falta de credibilidad y ve la destrucción del templo. Y Mateo 26, Jesús fue engañado, maltratado y entregado a las autoridades romanas
para que fueras a ser crucificado. Cada vez que Jesús entraba al templo, era una experiencia donde Él aborrecía, amaba el templo. Pero nunca era una experiencia, digamos, donde Él, de hecho, cuando Él comenzó a su ira, Él dejó y fue con Juan el Bautista, algo nuevo que Él estaba haciendo, que no, los fariseos no estaban haciendo, los saduceos no estaban haciendo, no era mi parte de la ley. Fue con Juan el Bautista, algo diferente. Eran cinco veces que yo puedo compartir con ustedes donde Jesús se confrontó con la iglesia, vio un grupo religioso que se fijaban en sus títulos o se fijaban quién era mejor en la ley, quién sabía la palabra mejor, quién adora mejor, quién se ve mejor cristiano. Y hay iglesias así. Hay otras iglesias que se enfocan solamente en registraciones, eventos. El fanatismo, el legalismo y el engaño. Jesús nunca tuvo una buena experiencia en el templo, entendiendo lo difícil que fue de manejar una iglesia y las corrupciones que puedan crecer por medio de ello. Él sabe que el enemigo va a querer robar, matar y destruir la iglesia. Entonces Él pudo ver una visión sobre el futuro de la iglesia. Después de eso, cuando leímos Mateo 24, pudimos ver las señales de los últimos días. Y empezó, cuidado que nadie te engañe. Más y más yo puedo estar viendo lo que Dios está haciendo. Y yo quiero ver que Dios haga algo a través de nuestras iglesias una vez más, que podamos unirnos y levantarnos y en realidad ver el enfoque, ver el propósito de nuestras iglesias. En los últimos días Dios va a derramar su espíritu. Cuando yo comencé a orar y empecé a pedirle a Dios un mensaje, le dije a Dios, Señor, ¿qué es algo específico para Ebenezer? ¡Pum! Me estaba orando y me puse a leer Ebenezer. Me dio Dios la palabra Ebenezer, es el nombre de la iglesia. Misión Ebenezer. Primera de Samuel, capítulo 7. I'm going to memorize this because I'm running out of time. Samuel, el profeta Samuel. Es un momento de batalla, estamos en los últimos tiempos de jueces. Y Samuel, el profeta Samuel, de una manera u otra estamos en un tiempo de los últimos días, de los tiempos de jueces. Y Samuel agarra a todos los israelitas. Primera de Samuel 7. Y dice la Biblia que los israelitas pidieron perdón, quebraron todos los ídolos, pidieron perdón y Samuel agarra y empieza a hacer un holocausto y empieza a adorar a Dios. Dice la historia. Durante ese momento, él llama a toda la gente en medio de una ciudad que se llama Mizpa. Y entonces durante ese tiempo que están adorando a Dios, los israelitas por un tiempo se retiraron de Dios, pero Samuel pudo de una manera u otra, por medio de palabra profética, alcanzarlos y traerlos otra vez a los pies de Dios. Los trajo y durante ese tiempo dice la Biblia que los filisteos vinieron y quisieron atacar durante ese momento de adoración. Y lo que pasó es muy interesante, que los israelitas se llenaron de valor y fueron y declararon guerra contra los filisteos. Y la Biblia dice que Dios estaba tan agradable, tan contento con el sacrificio, que Él mandó fuerza sobrenatural. Amén. Y mandó relámpago, trueno, y confundió a los filisteos. Aleluya. Y no sabían qué estaba pasando. Los filisteos empezaron a matar uno al otro y la victoria fue de Israel. Amén. Ahora, cuando la victoria fue de Israel, Israel pudo agarrar ciudades que los filisteos le quitó a Israel y pudo abarcar más territorio de lo que tenía, porque Israel se regresó a los pies de Dios. Pero había un hombre que se llamaba Samuel, el profeta, que los estaba dirigiendo. Ser un profeta es muy difícil, porque tú tienes que dar palabra que es fuerte a veces y no les va a gustar a todos. Entonces dice la Biblia que en ese momento el profeta Samuel agarra una piedra, y
la pone en medio de Mizpa y Shen. Y le llama Ebenezer. Y esa piedra era como un recordatorio a todos los israelitas, indicando que Dios estaba con Israel. Isn't that crazy? And I think yo creo que es algo maravilloso, porque cuando vemos a Mateo 24, Jesús ve una visión de la iglesia. Ve una visión de la iglesia y les dice la primera estrofa: no va a haber una piedra sobre piedra. Es como diciendo que el plantar una iglesia o tener un edificio o tener una organización va a ser más difícil. Yo no creo que hay coincidencia que este lugar se llama Ebenezer. There's a rock right here. Y yo creo que Dios, a través de Ebenezer, quiere usar esta iglesia como una iglesia de recordatorio que Dios todavía existe y Dios todavía se mueve. Tenemos que reconocer el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Es algo donde yo hasta este día me pongo a pensar: Señor, qué maravilloso sería de que como iglesia, comunidad, podríamos trabajar uno al otro y ayudarnos unos a otros. Tener la urgencia. Trabajando en el Instituto Bíblico a veces me quebra el corazón, porque yo estoy encargado de todos los nuevos estudiantes de reclutar. Y lo que no me choca en la cabeza es de que creemos en un Dios que es grande, que es fuerte, lloramos, brincamos y nos emocionamos, pero al momento de hacer una decisión, de estudiar, de meternos más profundo o de obedecer y contestar el llamado, Señor, espérame. O de otra manera, cuando yo comencé a trabajar en el Instituto Bíblico, habían como 15 escuelas de las Asambleas de Dios. Ahora estamos a 12. ¿Cómo puede ser que Dios, el Dios verdadero, Dios de dioses, el Rey de reyes, Señor de señores, la iglesia es el futuro o es la esperanza del mundo? Yo creo que las escuelas bíblicas es la esperanza de la iglesia. Si no estamos produciendo nuevos ministros, no vamos a poder. No vamos a poder. Pero la Biblia dice que en los últimos días va a cambiar todo. Y hay rumores. Hay rumores que hasta este día, yo estoy digo, ¿nos vamos o nos quedamos? Porque ya ahora sí parece que nos van a mandar. Y es la realidad, no sabemos. ¿Y dónde quedamos como iglesia? Déjame decirte, Ebenezer, ustedes como miembros de esta iglesia, Dios ha puesto una palabra, un significado con ustedes, y el significado de Ebenezer significa piedra ayuda. Y lo chistoso es de que lo puso en medio de Mizpa y Nen, y eso significa todo Israel. Esas dos palabras. Entonces, en otras palabras, toda tu comunidad está Ebenezer. Las iglesias están luchando, ahí está Ebenezer. Un recordatorio. Tú estás luchando en tu familia, sientes que no la vas a hacer, ahí está Ebenezer en tu vida. Ahí está Ebenezer. Ahora, el profeta Samuel fue a una edad bien pequeña, fue dedicado al templo y fue instructado por el sacerdote Elí. Y en vez de ser sacerdote, se hizo profeta. Él vino ungiendo a David. David era el padre de Salomón, y Salomón construyó el templo. Isn't that crazy? Y es el mismo templo donde Jesús está parado, viendo el futuro. 5 minutes, my Lord. Yo quiero decir esto para concluir, decir esto. En los últimos días, Hechos capítulo 2, Dios va a derramar su espíritu en todos. Mujer, hombre, joven, adulto. Dios lo quiere hacer y lo quiere hacer con esta iglesia. Lo va a hacer si tú te prestas. Lo va a hacer. Es necesario.
Lo único que tú tienes que hacer para poder recibir ese bautismo es tener el corazón dispuesto de buscar a Dios. La Biblia dice que algo es interesante que me llamó la atención, es de que en los últimos días Dios va a derramar, estamos viendo que tenemos que levantarnos, Dios va a derramar su espíritu, y de una manera que lo quiero hacer, no sé si vaya a faltar el respeto, pero de una manera lo que lo quiero hacer es de esta manera. Es como un vaso que Dios está derramando. Está derramando. Pero hay una ciencia tan básica. Cuando uno va al restaurante y le dice al mesero, Señor, me sirve por favor, no le dan un botellazo o no le mandan una, right? Él calculadamente quiere derramar la bebida en tu vida, right? O en tu vaso. Dios quiere hacer lo mismo, es lo que quiere hacer. Él va a derramar su espíritu en tu vida. En tu vida. Pero tú tienes que estar alineado con Él. Tienen que estar, porque si yo lo hago a las ciegas, no voy a poder calcularla bien. La Biblia dice en Mateo 9 de que nadie pone nuevo vino en odres viejos. En otras palabras, si ponemos nuevo vino en odres viejos, se va a reventar y se va a perder, se va a dañar. Dios quiere derramar nuevo vino en tu vida, pero tenemos que cambiar la mentalidad de los odres viejos, dejarlos para estos tiempos, porque lo que Dios va a derramar en tu vida va a ser algo tan fuerte, tan profundo, que va a necesitar una renovación de tu mentalidad, de tu corazón, de tu actitud, y reconocer de que aunque los tiempos han cambiado, hay una piedra todavía que se llama piedra ayuda, que se llama Ebenezer, y va a cambiar la comunidad. It's not over, it's not over, it's not over. Todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza, pero la única manera que tú vas a poder ver esa esperanza es por medio de la llenura del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sabías? Un odre, de la manera de lo que lo hacen, agarran el animal, lo matan, cocinan, pero agarran la piel, le quitan todo la fat y lo extienden y lo ponen hacia la luz y le ponen sal. The salt and like something else. Necesita la luz y la sal para que pueda estar seco, y luego le ponen agua. Lo cocen al animal. Lo cocen. Right? Y luego le ponen el nuevo vino adentro del animal. Y lo cuelgan. Y lo dejan por años. Ya con el tiempo, abren la boca del mismo animal. Y de eso pueden tomar ellos. En otras palabras, el odre eres tú. You're that skin. Dios quiere derramar su Espíritu Santo en tu vida de una manera tan fuerte de que lo que tú vas a hacer es profetizar como lo hizo Samuel. Samuel es miembro de Ebenezer. Long time ago. He's right here. And tú tienes un trabajo de profetizar también, pero no lo vas a poder hacer si no estás lleno del Espíritu Santo. Si hay familia en tu vida que no conoce a Cristo, posiblemente es porque no estás lleno del Espíritu Santo a un nivel donde de la llenura de ti, las demás personas, tus miembros de tu familia, pueden tomar. A veces nos guiamos mucho en lo hablar en lenguas y todo eso es bueno. Pero lo que dice Pablo, dice que si tú vas a practicar uno de los dones, profetiza. Habla vida en las vidas de otras personas. Cuando estás en la línea de 2 horas en Walmart que no se mueve, ¿qué es lo que te está parando de hablar a una persona que nunca vas a ver en tu vida una vez más? Y decirle, ¿sabes qué? You look good today. Yeah. You know what? You're amazing. Yo tengo un hermano que todavía creció conmigo en la iglesia, pero se apartó un poco. Y cuando yo estoy en la tienda, yo siempre le digo en inglés, who lives? And he's like, Jesus. Right on. Y luego estamos en la línea un poco ya, hey bro, who lives, bro? He's like, Jesus. I'm all right, man. And then sometimes he's like, man, bro, yeah, I couldn't. Are you ashamed of the gospel, bro? Y se queda, man, bro, no puedo. I can't. That's my blood. That's my brother. ¿Cómo puedo estar yo aquí predicándote a ti a que hagas algo? Y cuando volteo al lado, mi hermano
lo veo como que sí, no, it's my brother. This is not a business. Esta es una realidad. Samuel, el profeta Samuel ya comenzó. Él dejó esta piedra aquí. Ebenezer existe. Hay esperanza. Todavía Dios se mueve. Aunque llegue el enemigo y te ataque, hay un recordatorio. Come on. Dios en los últimos días quiere derramar su espíritu para que tú y yo podamos profetizar como lo hizo Samuel.